Bueno, en primer lugar, agradecerles la invitación al instituto, agradecer también este espacio de conversación filosófica, este ejercicio filosófico de poder acercar algunas de estas problemáticas y ponerlas a circular y a discutir, bueno, mostrando esto de que la filosofía no es un ejercicio académico abstracto, vacío, alejado, sino que es verdaderamente un ejercicio, una praxis, un movimiento, una búsqueda compartida. Entonces agradezco y celebro la invitación a participar en este ciclo de ejercicios filosóficos, así como también a quienes del otro lado en algún momento pasen por la grabación del encuentro y puedan también sumergirse en este universo de preguntas, de búsquedas compartidas. Como bien fue anunciado, la ponencia lleva como título El pensamiento popular y la fórmula del estar siendo, reflexiones embarradas desde Rodolfo Kusch. Rodolfo Kusch es fue un filósofo argentino, un antropólogo, que nació el 25 de junio de 1922 y falleció tempranamente el 30 de septiembre de 1979. Como pensador inquieto, ha optado por no transitar el camino de la filosofía tradicional y la modernidad al buscar categorías propias de la América profunda, como reza el título de una de sus obras, al valorizar la sabiduría popular y reafirmar el mero estar sobre el ser. En el pensamiento de Kusch hay un punto de partida que quizás está emparentado con aquello que Arturo Jauretche, otro pensador nacional, identificaba como la madre de todas las sonceras, de la madre que las parió a todas, la titula en su manual de sonceras, al referirse al binomio civilización y barbarie. Por eso aproximarnos a la búsqueda de Kusch es una oportunidad de abrir caminos, de generar interrogantes, de hacer el intento de tejer alternativas al pensamiento científico que se impone como hegemónico y universalmente válido. Para esta conversación vamos a tomar como eje dos de sus textos, La negación en el pensamiento popular de 1975 y Geocultura del hombre americano de 1976, lo cual, si prestamos atención a las fechas, están escritos con un trasfondo particular en Argentina, que es el trasfondo de la dictadura, un conflicto dictatorial. Y son obras, estas dos, que intentan sistematizar, entre comillas, sus principales aportes y búsquedas. Además, es importante destacar que en pleno contexto de dictadura, la universidad le quita a él sus cargos en Buenos Aires y se marcha a Maimará, Jujuy. Luego de fallecer en Buenos Aires, donde él estaba tratando sus problemas de salud, lo trasladan nuevamente, trasladan sus restos al norte argentino y descansa allí en el cementerio en Maimará, donde un gesto bastante significativo en la cultura de ese pueblo, en su tumba, en el cementerio donde descansa, se levantó una especie de altar llamado apacheta, que es como una especie de montículo de piedras que tiene una forma muy particular y que, bueno, no cualquiera tiene ese tratamiento, lo cual refleja, bueno, un sentir y una conexión también con el pueblo de Maimará. En el título de este ejercicio proponemos la idea de unas reflexiones embarradas, lo cual no es un adorno lingüístico o simplemente una postilla, sino que tiene que ver con un modo de llevar a cabo la praxis filosófica. El suelo, en Kusch, con todo lo que conlleva, condiciona el pensar. Y de allí brota la idea de un pensamiento popular en detrimento de un pensamiento culto. No se trata de una dialéctica irreconciliable, sino que, a decir del propio Kusch, si hablamos de pensar culto y de pensar popular, no enunciamos dos distintos modos de pensar, sino dos aspectos de un mismo pensar, de un solo pensar. A partir de esta premisa, el filósofo argentino intentará averiguar qué ocurre con el pensamiento popular, entendiendo que ambos no son opuestos respecto a la seguridad que pretenden encerrar. Y dice Kusch, textualmente, se dice que la opinión da lo aparente y el conocimiento lo esencial, pero el rechazo de lo aparente de un lado y la preferencia de lo esencial del otro no será porque la razón rechaza lo que es naturalmente plurívoco por una simple razón de comodidad. El juicio científico nos dice una cosa, la opinión nos dice muchas cosas. Se hace ciencia para unificar, pero no por eso la realidad será unívoca.
queda la sospecha de que una ciencia realmente positiva, que parta del vivir mismo, puede ser plurívoca. Entonces, ¿no será que la opinión encierra toda la verdad, mientras que la ciencia no dice más que una parte de ella? Fin de la cita. Abordar de esta manera la cuestión de la opinión o la doxa plantea una primera disyunción que es necesario profundizar: la distinción entre el conocer y el pensar. Dice Kusch literalmente: se conoce la cosa, pero lo que es fundante es la posibilidad de que eso que se conoce entre en el saber. Conocer implica una apertura al mundo y además tomar en cuenta lo que ese mundo me ofrece como claro y distinto. Pero esto no tiene sentido si no hay una posición previa del tipo emocional frente a ese dato, algo que lo totalice y que haga que entre a formar parte de mi horizonte existencial. Se conoce para vivir y no por el puro hecho de conocer. Lo que se conoce no pasa de ser sino un detalle ante el requerimiento de totalidad. Detrás del conocer está la totalidad del pensar que exige que lo que se conozca sea totalizante. Y esto no puede ser si eso que se conoce no abarca todo el sujeto. Bueno, fin de la cita de Kusch. Ante esto, el papel de la emoción y la necesidad del vivir adquieren vital importancia en el planteo que queremos exponer, ya que se constituyen como punto de partida dentro de las búsquedas de Kusch. El problema de la emocionalidad y Occidente radica en que todo lo que no encaja en el pensamiento tradicional termina ubicado en la caja de emociones, como lo opuesto a lo racional. Sin embargo, el autor afirma que de lo contrario a lo que parece, lo referido a la emocionalidad puede remitirse a lo no pensado todavía, o más bien a un momento preóntico. Dice Kusch también literalmente, lo cito literal: quizás pueda ubicarse mejor el problema en el plano de lo impensable, pero no en el sentido de Foucault como una nebulosa previa al pensar, sino más bien como lo no pensado aún y que de alguna manera hace al pensar en general. Si fuera así, en tanto el pensar siempre se refiere a lo óntico, es posible que lo no pensado aún se ubique en otra área que se le da al margen del esto es y que no es totalmente ontificable. Por eso habría que determinarlo con término de preóntico, pero no solo como anterior a lo óntico, sino como el trasfondo desde el cual lo óntico mismo es un simple episodio. Fin de la cita. Dentro del pensamiento oculto hay una gran confianza en la técnica, en la idea de un conocimiento aplicable, donde se pone en práctica lo esperado, se reitera lo sabido antes que lo dado y se excluye lo inesperado por la exactitud. Es un pensar constante que implica progreso, ya que su objeto permanece estático. En cambio, el salto a lo popular, dice Kusch, es un salto grosero hacia lo embrionario filosófico, porque se da detrás de lo técnico mismo. En el interior del pensar popular, el creo esto, es decisivo para el existir y puede rebasar al conocimiento científico. Esto se puede constatar en la gente que prefiere el curandero antes que al médico, en la gente que prefiere buscar a un cura que los bendiga ante la sospecha de un gualicho, en lugar de buscar razones teóricas que fundamenten o sustenten un determinado acontecimiento vivido. En la interna de lo popular se halla un límite que la lógica formal, por su carácter de abstracta, no puede explorar ni explicar, ya que se irrumpe al estar ligado al existir por sobre el ser. En cambio, en el pensar culto hay una cancelación en torno a la posibilidad de sostener una creencia, porque esto nos quita las explicaciones detalladas y las seguridades donde se apoya la existencia. El movimiento es al revés. Mientras en el pensar popular el estar antecede al ser, para el pensamiento oculto el ser prevalece por sobre el estar. Y dice Kusch, literalmente en uno de sus textos: la distancia entre Occidente y América es la que media entre el pensar culto y el pensar popular. Aquel, al contrario de este, no se previene tanto de un ver visual, sino del modo de concebir lo abstracto.
ha cancelado el aspecto concreto y físico de la cosa y por eso mismo es menos consistente. La consistencia se simula a nivel de pensar nomás. En esto se da el típico desarraigo del pensar culto en general, porque es un pensar sin realidad, que está montado para no poder confesar un esto creo. Por eso también apunta a ser y no estar, siempre que esta diferenciación señale de alguna manera la oposición de los dos tipos de pensar. Fin de la cita de Kusch. El pensamiento oculto, a raíz de todo esto, intenta salirse de categorías como la realidad, que de hecho es una suerte de mala palabra, ¿no? Porque considera que las mismas son inconcebibles, o en todo caso hace de sus métodos, por ejemplo la etnografía, una herramienta para salirse de la realidad como si esto fuera posible. Al menos existe en dicho pensar la pretensión de abstraer y escapar del suelo que pisamos, mientras que el pensar popular evidentemente no tiene interés real en concentrar entonces la verdad en una proposición, sino de referir a una verdad que se instala en el existir mismo, con la cual se juega la ubicación en el estar nomás. En el piso florecen y se gestan operadores seminales, quienes son los encargados de forjar horizontes de sentidos para el pensar. Por ello el suelo es un lugar privilegiado para escapar a la universalidad abstracta, pero también para encontrar la posibilidad de un horizonte de totalidad del pensar. Dice Kusch, Occidente monta el pensar sobre una parte del mismo, pero pierde la posibilidad de lograr la totalidad del pensar. En nuestro caso americano, en cambio, se trata de encontrar la posibilidad de un horizonte de totalidad del pensar. Es así como recobraríamos la jerarquía del pensar, su colocación en lo que creemos que debe ser lo universal y que esto mismo lo habremos de lograr recién cuando encaremos la aparente degradación del pensar. Y solo conseguiremos esto cuando advirtamos que la lógica que se nos impone bloquea intencionalmente la decisión seminal y pretende evitar que el operador seminal sea fuente de decisiones. En esto radica el sentido exacto de nuestro colonialismo mental. Cierre de la cita de Kusch. La referencia al colonialismo mental es interesante y aparece pocas veces con esta fuerza en los textos de Kusch. Aquí aparece con mucha vehemencia. Es interesante porque en definitiva la pretensión de hegemonía eurocéntrica logra barrer con los horizontes de sentido propios de América, o al menos plantea un absurdo en torno a los mismos. De esa manera el pensamiento americano es desacreditado por ser mágico, por no traer ninguna novedad y por no seguir las estrictas normas de la academia, incentivada también por el relato de la modernidad y el discurso iluminista. Es por ello que a raíz de todo esto podemos intentar hacer una síntesis plasmando la doble vectorialidad del pensar, siguiendo palabras del filósofo argentino. Y dice textual Kusch, si por una parte nuestra mente se ordena por un vector, por así decir, intelectual, que hace que no vea más que objetos y no decida más que cosas prácticas, por el otro hay un vector de tipo emocional que carga al mundo de signos, fastos y nefastos, y hasta lo puebla de dioses. Ambos mantienen entre sí una relación inversa, y cuanto mayor es la tendencia a ver cosas, menos dioses hay. Y cuando más dioses se ven, menos será el interés por las cosas, dice Kusch. Es por esto que el autor advierte la dificultad que encierra una fuerte emoción para ver el mundo y a su vez el límite que se presenta, un mundo que nos acosa pero que no nos da tiempo para emocionarnos. Por esta razón es que al parecer del autor existen pueblos en los que existen los dioses y otros que simplemente creen en la economía, resultando difícil encontrar una mediación entre ambos. Sin embargo, es necesaria una integración de la doble vectorialidad del pensar que Occidente ha separado. Entre nosotros sospechamos, dice Kusch, que tienen que ir juntas por el simple hecho de que no podemos pensar la totalidad del hombre si le cortamos un brazo. El hombre ha de ser total, dice Kusch. Esta doble vectorialidad que el autor plantea exige unir
Y el pensamiento popular pone el acento en el estar por el ser. El suelo, portador de estos operadores seminales que decíamos, y gestante de horizontes de sentido, condiciona un estar arraigado, por lo cual condiciona también ese arraigo a un pensar, buscando la unidad de este pensamiento por sobre la división y la pretensión universal del pensar abstracto y culto. El pueblo, quizás como origen de lo popular, manifiesta esta ambigüedad que nos compone y nos mueve a asumir nuestra voluntad de vivir. A partir de esto, Cush afirma la preeminencia de este estar simple, donde reconoce que la clase media sudamericana se encuentra en un estado patológico, ya que a ella se le ofrece una tecnología, una cultura, se le ofrecen grandes pensamientos de izquierda y de derecha, entre otras cosas. Y dice Cush, son todas formas afirmadas por otros e introducidas entre nosotros sin que hayamos participado de su creación. No tenemos el objeto de las ciencias importadas, sino que somos nosotros los que debemos manipular esas afirmaciones en el vacío de los claustros universitarios o en las revistas que nadie lee. Sin embargo, pese a esa importación, tenemos en el fondo de nosotros el deseo de ser indios. Podemos hacer algunas paralelos nosotros mismos, ¿no? Tenemos en el fondo el deseo de ser indios, de estar tranquilos en un bar, de prender el fuego temprano para hacer el asado y estar horas y horas frente al asador, o simplemente de prender el fuego, ¿no? Porque ya el asado también es algo que nos han robado, ¿no? De tomar mates tranquilos sin que nada ni nadie nos apure. Es decir, disfrutar de ese estar por estar nomás. De un estar que no implica la lógica del cálculo o de un estar que no implica estar pensando en este tiempo perdido, no productivo o no mercantilizado, digamos. Quizás ese estar por estar nomás. Este dualismo provoca lo que Cush llama o denomina como el desgarramiento óntico entre el ser y el estar. Dice Cush, por eso descubrimos siempre que somos anteriores al ser de otros. Por eso creemos estar nomás y vemos al occidental que no está, sino que siempre es. Ello provoca una especie de resentimiento que nos lleva a rendirnos ante las verdades colonizantes. De allí brota la fórmula del estar siendo, que va a ser tan popular en Cush, ¿no? Que va a ser esta novedad que Cush intenta sostener. Esta fórmula que intenta darle preeminencia al estar para ser, estar siendo. Dice Cush de manera literal, si la fórmula de lo americano es estar siendo o estar para ser, ¿será este un planteo fundante, una especie de reclamo frente a lo que Occidente pudiera ofrecer? De tal modo que esto mismo tiene mucho que ver con la dificultad evidente de tecnificar América. Si tecnificar significa imponer un nuevo modo de ser a un mero estar en América, lo único que logrará es adulterar superficialmente nuestra genuina voluntad de vivir por el simple hecho de que invierte la fórmula de estar para ser. En otra, de ser para estar, y que nosotros, los que no somos pueblos, aceptamos al fin y adulteramos nuestra existencia, pero redimidos secretamente por el resentimiento. Una fórmula que aceptamos por el resentimiento, ¿sí? Que nos queda aceptarlas con ese desgarramiento óntico a nuestro interior. Y ahí fin de la cita. El resentimiento que despierta nuestro desgarro óntico ya esbozado y el adulterar nuestra existencia pueden ser la posibilidad de hacer filosofía. Sondear nuestro resentimiento significa mirar el reverso de la cosa como si siempre hubiera una faz negativa, una base profunda que niega la simple afirmación que nos exigen, pero que esconde todas nuestras frustradas posibilidades. Dicha negación se instala en el estar, por ello la misma tiene algo de decisión voluntaria que supone una negación de lo dado e implica una elección de un camino propio, pero también lleva hacia algo irracional en sí, como ser una puesta en práctica de algo así como lo emocional, dice Cush, algo así como lo emocional. Transitando ese camino de lo emocional, los límites de la conciencia trascienden y uno comienza a rozar el mundo de los dioses. La negación, en definitiva, produce una liberación en torno a la posibilidad de superar lo dado. En dicho sentido, también la negación afirma. Dice Cush,
ya que moviliza la instalación de la última afirmación que es la nuestra, hasta el punto que trasciende el nivel del simple yo y entra en lo profundo de uno, en tanto uno es lo que los otros también son. Sí, fin de la cita. Se trata de comprender que en el fondo no estoy solamente yo, sino que estamos nosotros. De ahí la importancia que adquiere el pueblo y un sujeto comunitario del filosofar, un sujeto comunitario del estar siendo. Por todo esto, la fórmula del estar siendo presenta como novedad la importancia o este privilegio que va a tener el estar por sobre el ser como cuestión óntica. El estar siendo, en cierto sentido, se constituye también en un método, con las reservas del término, para comprender la vida y la posibilidad de hacer la filosofía. Por eso, Kusch va a titular una de sus obras, que es una de las que hoy hemos traído varias citas, como la negación en el pensamiento popular. Se trata de abrazar la tensión que provoca el resentimiento entre aquello que somos, lo que ocultamos ser, lo que queremos ser, los que nos imponen ser, ya que el suelo, el pueblo, la realidad misma, la realidad efectiva, condiciona nuestro existir. Sin embargo, no debe caerse en la tentación de romantizar lo americano, como pretenden algunas corrientes actuales, que quieren retroceder en el tiempo y recrear lo ya acontecido en un esfuerzo infértil y anacrónico. Porque de eso también se trata la apropiación cultural, y monta en escena un espectáculo más que una realidad efectiva. En definitiva, se trata de asumir lo nuestro, lo actual, lo real, en todo caso desde una nueva forma de abordar el estar y el ser. Consideramos que un pensar situado sigue siendo necesario para afrontar algunos nuevos retos que se nos presentan. Globalización, liberalismo en todas las vertientes, mercado cultural, apropiaciones culturales, desigualdades en tiempos de derechos, identidades maleables, inteligencia artificial y otros avatares de nuestro tiempo. El pensamiento latinoamericano y la filosofía latinoamericana se vuelven necesarios y urgentes cuando factores internos o externos pretenden acabar con la memoria e identidad de un pueblo, lo cual en los proyectos capitalistas y liberales actuales o narcocapitalistas o el nombre que se le quiera dar, se encuentran latentes y vuelven urgente un pensar que recupere el estar porque así nomás y que además de recuperar el estar porque así nomás decidan abrazar con cariño y una cierta emoción esto nuestro, que es nuestro suelo, nuestra patria y nuestro pensar por nosotros mismos no más. Muchas gracias.